Buen día, queridos hermanos. Nos encontramos en el día 6 del mes de septiembre, mes dedicado a la Biblia, mes de la palabra de Dios. El día de hoy reflexionaremos sobre una cápsula muy interesante. ¿Eres oyente o practicante de la palabra de Dios? El día de hoy podemos darnos cuenta que las redes sociales están llenas de anuncios del evangelio, de predicaciones, de imágenes, de videos, de audios del evangelio. La palabra de Dios sigue corriendo, se sigue extendiendo, y esto es una bendición para todos nosotros como iglesia, porque como decíamos anteriormente, la palabra de Dios no está encadenada. Pero ¿qué es lo que ha pasado hoy en día? Que recibimos el evangelio incluso en nuestros mensajes de texto, en nuestro celular. Yo estoy muy seguro que muchos de ustedes reciben el evangelio del día. Y así como recibimos el texto, recibimos el audio, el video, y vemos el evangelio del día con diferentes sacerdotes que lo predican. Sin embargo, ¿qué efecto está haciendo en nosotros la palabra de Dios que nosotros escuchamos? El mensaje del evangelio que nosotros recibimos y que escuchamos, ¿dónde se está quedando ese mensaje del evangelio y cuáles son los frutos que verdaderamente está dando? ¿Será que solamente nos hemos convertido en escuchas del evangelio? ¿Solamente nos dedicamos a oírlo y poco lo practicamos? La palabra de Dios en la carta de Santiago, en el capítulo 1, versículos del 22 al 25, nos dice lo siguiente. Carta de Santiago, capítulo 1, versículos del 22 al 25. Pongan por obra lo que dice la palabra y no se conformen con oírla, pues se engañarían a sí mismos. El que escucha la palabra y no la practica es como aquel hombre que se miraba en el espejo, pero apenas se miraba, se iba y se olvidaba de cómo era. Todo lo contrario, el que fija su atención en la ley perfecta de la libertad y persevera en ella, no como oyente olvidadizo, sino como activo cumplidor. Este será feliz al practicarla. Palabra de Dios. No se conformen con oír la palabra, dice Santiago. No se conformen con oírla, sino nos pareceríamos a aquel hombre que apenas se mira en el espejo, se da la vuelta y ya se le ha olvidado cómo es. Más bien dice, al contrario, fijen su atención en la ley perfecta de la libertad, refiriéndose a la palabra de Dios, no como simples oyentes, sino como meros practicantes, como buenos practicantes para que seamos dichosos, felices al practicarla. De lo contrario, estaríamos siendo como aquella palabra que acabamos de escuchar hace unos días en el Evangelio, hipócritas. ¿Cuántas veces hemos escuchado esta palabra muy fuerte y que no nos gusta escuchar y mucho menos que nos la digan? Pero ¿qué es lo que pasa cuando solamente nos quedamos como oidores de la palabra y no trasciende la palabra de Dios en nuestra vida? La palabra de Dios que escuchamos todos los días o cada 8 días domingo, ¿dónde se queda? Principalmente, hermano, los espacios en donde la palabra de Dios debe dar fruto, aquella palabra que escuchamos, aquella palabra que se nos predica, aquella palabra que leemos, debe de dar fruto principalmente, primero en nuestra vida. Posteriormente, la palabra de Dios debe de dar fruto en nuestra familia. ¿Cuántas veces no nos ha dicho nuestra familia que a veces somos candil de la iglesia y oscuridad de nuestra casa? Porque anunciamos la palabra, escuchamos la palabra, pero ¿cómo es el trato con nuestros hijos? ¿Cómo es el trato hacia nuestros padres? ¿Cuál es la relación que tenemos con nuestros hermanos? Por eso dice Santiago, no basta con oír la palabra, es necesario que trascienda en nuestra vida al practicarla. Un segundo espacio donde la palabra de Dios debe de cobrar sentido es con nuestros vecinos. De poco nos sirve estar asistiendo todos los días a misa, a escuchar la palabra, escuchar el evangelio diario, la meditación del evangelio diario, si tenemos diferencias con nuestros vecinos,
si somos de los que les tiramos habladas, de los que los criticamos, de los que les aventamos la basura cuando barremos, de los que no les tendemos una mano, de poco nos sirve. Otro espacio donde la palabra de Dios debe de trascender es en nuestras áreas de trabajo y con nuestros amigos. No podemos ser unos cuando vamos a la iglesia y escuchamos la palabra, cuando leemos la palabra o cuando escuchamos el evangelio, y ser completamente otros en nuestras áreas de trabajo y con nuestros amigos. Si no, estaríamos siendo dobles caras. Por un lado aparentamos una cosa, pero por otro lado vivimos otra. La palabra que ha llegado a nuestra vida, la palabra de Dios que se nos ha compartido, que se nos ha transmitido, debe de trascender y debe de trascender con obras concretas. Aquella persona que oye la palabra de Dios, que la profundiza y que la hace vida, se le debe de notar. Que la palabra de Dios, por lo tanto, queridos hermanos, se convierta en nuestro estilo de vida. ¿Será fácil vivir la palabra? ¿Será fácil oír la palabra y llevarla a la práctica? Pues yo creo que no es tan sencillo. El mismo Jesús, por eso, en el Evangelio de San Lucas, en el capítulo 13, versículo 24, da esta palabra y dice: esfuércense por entrar por la puerta angosta. Esfuércense. Lo que Jesús nos pide es un esfuerzo día con día, un esfuerzo constante, un esfuerzo por vivir realmente lo que hemos escuchado, pero que no se quede en un esfuerzo donde nos escudemos solamente en: es que yo soy débil, es que yo no puedo cambiar, es que yo así soy, es que fui llamado para ser piedra de tropiezo para mis hermanos. La palabra de Dios se debe de vivir. El que ha recibido la palabra no puede vivir igual. El que la ha escuchado, la ha de practicar. Que Dios te bendiga. Queridos hermanos, igual los seguimos invitando a compartir estos pequeños mensajes de la palabra de Dios. No te olvides en la parte de abajo, en los comentarios, dejarnos tu opinión y tu reflexión también acerca de esta cápsula. Un abrazo para todos.